Miriam. El día. Bueno, queremos contarles de que a nosotros nos tocó, digamos, ir a lo que es un congreso internacional, ¿sí? Que es lo que es la SAP, que la SAP sería la Asociación Argentina Internacional, ¿no? Como se puede hacer ahí, en el cual presentamos la Feria Nacional del Duelo Perinatal, la importancia como futuros profesionales, cómo debemos actuar ante estas cuestiones, ¿no? También veo muchos alumnos del segundo año, que también recién va también más para ustedes, como algún problema no se puede, pero sigue proyectando, pero vamos a hablar un poco más dinámico, junto a mi compañera de gracia. Bien. El estudio se basó al hacer entrevista a 19 mujeres del conurbano bonaerense, ¿no? El cual las 19 mujeres refieren a haber tenido una pérdida gestacional, ¿no? Esta pérdida gestacional, nosotros como futuros licenciados en obstetricia queremos que se pida una mirada más empática, ¿no? Porque sigue siendo un tema tabú, lamentablemente, y queremos romper como que en psicología, ¿no? Claro, hay que destacar que esto fue, digamos, un inicio de investigación, ¿sí? O sea, y a pesar de todo esto que fue inicio, o sea, que fue bastante complejo en un momento, tuvimos muchísimo miedo, ¿sí? Sí. Bueno, al final, bueno, entre una cosa y la otra, nos dieron muchas expectativas, se hizo lo que fue la investigación, hubo historias impactantes, que fue muy, o sea, no se puede ser lindo, sino que muy conmovedora, ¿sí? Que no podíamos ni siquiera nosotros, digamos, entenderlo, porque a nosotros justamente eso nos están, digamos, puliendo o digamos como que educando de una manera que con todas las historias que estamos escuchando como que fue un horror, ¿sí? Y bueno, y gracias a esta investigación que resultó ser realmente muy lindo, o sea que lo logramos todo ese miedo, esa, digamos, inquietud de qué nos espera, somos estudiantes del tercer año recién, porque esto mayormente en otras universidades es en el último año cuando ya está recibido, ¿no? Y esta expectativa de qué podremos hacer, nos animamos, y si nos animamos, fuimos. También cabe destacar que fue un trabajo en equipo junto a mis compañeros también, que fue sociología, ¿no? La profesora es Carolina Rosado, es asunto del CONICET, y este trabajo también, como muy pocos saben, ¿no? De que fue un trabajo en conjunto con el CONICET, porque ella está junto al CONICET también, ¿no? Claro, con la profe de sociología. Sí, la de sociología. Y claro, tenemos que destacar también que es una de las primeras, digamos, materias de sociología que incluye acá lo que es en licenciatura en obstetricia, y eso también como que fue muy impactante en el congreso en sí. De igual manera, la profesora Grazábal nos había dicho, nos había preparado como, bueno, ustedes tengan en cuenta que les van a matar a preguntas. Puede ser también, bueno, traten de no contestar mal, pónganse serenos. O sea, le dio un montón de tips en la cual, bueno, podíamos, digamos, como que defendernos en ese momento. Pero fue totalmente lo contrario, o sea que plasmamos lo que habíamos investigado entre todos, lo contamos, así tan liberalmente con palabras aparte textuales de cada fragmento de algunas entrevistadas, y después es como que se armó un debate, tan lindo, aparte como obviamente que era internacional, también había, digamos, muchos países, ¿no? Obviamente, México, Brasil, Colombia, sí, también es importante recalcar que generamos contacto con las universidades de San Juan, diciendo que obstetricia es muy impactante cómo se da en Buenos Aires, ¿no? Porque como sabemos, tenemos distintas competencias según en qué provincias estamos. Exactamente. Claro, eso también es importante también como lo queremos impulsar a ustedes estudiantes. La idea en realidad, claro, de esta charla, la primera charla que queremos traerlos acá, es que todos estamos, digamos, en condiciones de poder llevar, digamos, un tema en específico, no importa cuál sea la materia, ¿sí? Que todos se pueden encontrar, digamos, en un inicio de investigación y llevarlo a ponerlo. Y digamos, perder ese miedo, más allá que tenga el título internacional, ¿sí? Es, digamos, aparte, puras personas hermosas realmente, porque para que el juez de mesa se levante y digamos, nos tiren flores, era hermoso. Y no solo eso, sino que diciéndonos, felicitando, digamos, a nuestros profesores, que en realidad, quienes son los que nos han empujado, claro, para estar allí. Claro, también como la propia psicología de mi mamá en lo prenatal, nos abocó, nos impulsó también en este tema importante, que estamos en el mes, ¿no? De la concientización sobre este tema, y como futuros profesionales y licenciados
es un tema tabú, pero queremos impulsar a que ya no sea tabú, ¿no? Que se empiece a hablar, porque la idea es acompañar a las mujeres, personas gestantes y familias, ¿no? Porque en esta universidad lo que destaco siempre, levantamos la bandera de obstetricia, que tenemos una mirada muy humanizada. Y nada, eso es lo que quería Claro. explicar. En realidad siempre queremos hacer un énfasis en que se animen a presentarse en lo que es en cualquier evento, que sean congresos, ¿sí? Esto aparte enseña, trae experiencias y es muy hermoso. O sea que, y más allá que siempre estamos acompañados de los presentes, ¿no? Que eso es lo más importante. Que nunca nos soltaron la mano. Es más, a nosotros justamente nos pasó eso, que nos sentimos como que con mucho miedo, Claro, porque nuestra pensábamos que profesora la profesora iba a ir. está en España y nos esperamos una semana antes que nos iba a poder presentar. Entonces como que dijimos, ay, ¿y ahora qué hacemos? Así que enfrentarnos a esa inmensidad de situación. Bueno, acá estamos contando la experiencia de vida. O sea, bueno, podemos contar, o sea, que ya pasó la entrevista que fue, digamos, un tema con mucho miedo, lo afrontamos, lo hicimos, pasó un congreso y después no solamente eso, Claro. o sea que nos dieron un Reconocimiento. ¡Bravo! ¡Bravo! gracias a todos los que son nuestras compañeras, ¿no? Porque todos No te tuvimos vas. esa causa, que la verdad que el título es de obstetricia, tercera Porque ahí está mi foto. Bueno, no se puede mostrar. Bueno, supongo que Queremos también cerrar que vamos a publicar otro artículo sobre la pérdida gestacional y cómo impacta en nuestra región. Y por último, una frase que no se puede mostrar lamentablemente, pero es que obstetricia te enseña a escuchar la vida. Muchas gracias. ¡Bravo! Esperen, quédense porque Ay, bueno. hay preguntas. Hay preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ay, sí. Yo tengo una preguntita. Porque no conozco el trabajo, puede tener como un libro de respuesta, quieren hacer preguntas. Sí. Hizo primero. Sí, lo que pasó fue así. O sea que en la materia de sociología, ¿sí? Sociología del nacimiento. Bueno, sí, pero sí. Lo que pasa es como que cuesta, porque para mí ya es todo junto, es todo obstetricia en realidad. Bueno, entonces entre la materia había como un trabajo práctico para hacerlo, como para hacer un cierre de la materia, hacer entrevistas, o sea que cada uno de nosotros buscar a una persona que haya tenido una pérdida gestacional de 5 años para acá más o menos. De 2006 hasta Más o menos, 2000 sí. hasta la actualidad. Entonces, Tiene un claro. marco en el que vamos a insertar como futuros profesionales, ¿no? Fue todo por bola de nieve, es decir, de boca en boca se fue preguntando quién si conocían a alguien que haya tenido una pérdida gestacional, ¿no? Que eso es lo que nos incumbe ahora. Claro. Sí, y después de eso, hacemos la entrevista, le damos a la gestante y le preguntamos cómo se sintió. La mayoría refiere no haber tenido un rito, o sea, una despedida de su bebé. Claro. Pero hay cosas Y que igual sí. cabe destacar que la profe nos dio, digamos, como un fragmento, un Claro. esquema como para ir, Claro, nos para dio todo poder un llevar, pregunta. digamos, esa entrevista, ¿sí? Porque no podíamos tener una entrevista menor a 40 minutos, ni un máximo de 120 minutos, ¿no? Más o menos. ¿Sería un guión de preguntas? ¿O Sí, Sí, no, no. un millón de preguntas, sí. Si queríamos podríamos alegar más, pero como ya teníamos la práctica en sociología que nos iban a preguntar cómo tendríamos que plantearnos ante una situación así, ya teníamos como una base para Claro. implantarnos. ¿Cómo para encarar el tema? Porque el tema era ese, porque cómo decir, cómo encaro, cómo pregunto, cómo inicio esa charla, ¿sí? Para que la persona se entienda. ¿Cómo caraste vos a esa persona que estaba? En mi caso, por ejemplo, yo sabía de esta persona que había tenido problemas, en el caso de mi entrevistada, tuvo 2 pérdidas gestacionales, ninguna llegó a las 10 semanas, y esto pasó hace 2 años atrás más o menos, todas. La cité en mi casa, porque era un lugar, digamos, un ambiente, digamos, más tranquilo, ella vino después de trabajar, le comenté esto antes, que la iba a grabar aparte de eso también, teníamos que detallar todo desde que ella entra, ¿sí? Todo detalladamente. Cómo saludó, cómo se sentó, qué tomó, qué no tomó, su actitud, su porte, cómo te miraba, si hacía mucho pausa o no. En mi caso, por ejemplo, de todas las preguntas que tenía, es como que yo tuve que aparecer en un momento para que la profe después me escuche, tenía que ser, digamos, esto, digamos, en audio, ¿sí? Grabarlo, y después plasmarlo en texto, ¿sí? En este caso... En mi caso fue justo de mi compañera, yo lo conocía a la persona gestante, la que perdió lamentablemente su bebé, ¿no? La contacté por mi prima, que tenía una compañera, bueno, me invitó,
no sé cómo me siento, ¿no? Pero bueno, fui, le metí y bueno, estamos. Fue la mejor entrevista, la profesora me felicitó por cómo pregunté, cómo la acompañé a la gestante o a la mujer. Y la gestante me dijo también, la mujer, me dijo también muchas gracias. La verdad fuiste un gran apoyo y la primera vez que puedo hablarme con alguien de este tema. Claro, el tema es ese, que por ahí hay mujeres que, o mismo nosotras en un momento pensábamos que no nos van a poder contar tan fácilmente de ese momento, porque hay cosas que no lo quieren decir, ¿sí? Pero en realidad es como que descubrimos que no es tanto así, sino que hay que encontrar el momento, claro, de hacer el buen entre, por así decirlo, y después como que hablan solas, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, no es que sean conocidas, lo conocí así como que de vista. Y nada, y esta persona como que se abrió, dijo todo, o sea que desde que inició, o sea, se ve que tenía muy guardado todo cada momento, desde que se tomó el remis hasta que llegó al lugar. El desplante que hizo, por ejemplo, el ecografista, cuando le dijo, bueno, no está más, no importa, vas a tener otro, puede ser normal en esta etapa, y cosas así. O sea que siempre, digamos, hay digamos, historias, digamos, bastante complejas y duras, ¿no? Crueles. Y crueles, sí. Pero la experiencia fue bastante linda. ¿Y el resultado de estas entrevistas? Sí. ¿Cuál fue? El resultado era llamarla, digamos, 3 días después para ver cómo se sintió la persona después de esa entrevista. Y la verdad que En la mayoría, como que bien. Quiero destacar, por ejemplo, lo que pasó con nuestra compañera Sonia. Ella le había contado el tema de las mariposas, el símbolo de la mariposa. Yo pensé que el tema de ella No fue a todas. Me lloré, sí, porque 3 días después, más o menos, le manda un mensaje a Sonia y le dice, mira, estuve caminando y en el camino miraron mi botella y le mandó una imagen de un anillo con una mariposa. Con esto voy a simbolizar que está conmigo y va a estar siempre. Y me dice la piel. Fue linda, sí. Y así hay un montón de historias tan lindas. No tan lindas, yo lo siento tan linda porque como que cada vez me incluyo más lo que es, sí, nos interesa, sí. Sí, sí. Es como que uno quiere hacer más cosas, trata de no hacer lo que está hoy, o sea, cada error, digamos, no repetirlos, ¿sí? Sino que es justamente eso, ser más humanizado. Claro, también queremos destacar el trabajo que hacen el trabajo del Hospital del Pueblo, ¿no? Que a aquellas personas que hayan tenido una pérdida gestacional se les pega una mariposa azul. Por eso mi compañera está comentando este tema de la mariposa en el brillo, ¿no? Yo no sé si lo de segundo saben la historia de lo que es la historia de la mariposa azul. No sabía. Bueno, sé lo que voy a decir, ¿eh? Pero no ¿Son tus alumnos? ¿Son tus alumnos? Por favor. No, bueno, como estábamos comentando recién con mi compañera, el símbolo de la mariposa azul se hace en varios hospitales, es algo internacional en sí, pero en el Hospital del Pueblo, porque como hacemos las prácticas ahí lo vimos también, se coloca la mariposa azul. Es como un protocolo. Claro, es como un protocolo que se coloca la mariposa azul en la habitación de la gestante, de la persona, y eso simboliza que tuvo una pérdida gestacional o tuvo. Claro, Es para evitar la pregunta, ¿dónde está tu bebé? Para ponerlo en una habitación que uno sola. sea invasivo en entrar, ese mayormente uno entra a la sala y dice, o no ve el bebé, y entra y dice, ¿y cómo está tu bebé? Sí, también hay Se van a tratar de comunicar varias. una entrevista Sí, que menciona pasa. la Una mujer entrevista, sí. que ella perdió el bebé y la pusieron con Una sala común. con la demás bebés y eso como. Sí. No. Ah, ni entra ni pregunta, Sí. ni tu bebé, ¿se lo llaman al niño? Claro, y no solo eso, están con una persona al lado que tiene a su bebé. Entonces es muy traumático para ellas escuchar que está al lado una persona con su bebé y ellos no lo tienen. También lo hemos visto durante las prácticas que pasa mucho con aquellas madres que tienen a sus bebés en neo. Ahí está bien su bebé, está en neo, lo tienen, pero no está con ellas. Y también les genera un poco de esto, este trauma. Como decía la profe de Neo, ¿no? La importancia del ritual. Sí, eso es muy No llevar un amor importante. directamente, sino Exacto. que tenga ese espacio. En cada historia hay algunas historias que también es muy cruel, que no han llegado, digamos, a tiempo o a decirle que se despidan de su propio bebé, y tienen derecho
darle un nombre, a bautizarlo si quieren, despedirlo como corresponde, ¿no? La profe Vero nos mandó unas guías que es muy importante. Y tenemos mecanismos de derechos a esas personas, tienen leyes que las amparan. Sí. Quiero comentar algo que no sé si les ha pasado a mis compañeros también o a cualquiera, ¿no? Lo que yo he notado durante la entrevista que hice, yo se lo hice a un familiar mío muy cercano, bueno, a mi mamá, que ella pasó por muchísimas pérdidas gestacionales. La mayoría no llegaba a las 12 semanas. Entonces, cuando ella iba al hospital, no pasa nada, era un embrión, no es nada. Y ella, durante la entrevista, me lo menciona un poco acongojada, porque para el profesional de salud no era nada, pero para ella sí era. Era su hijo. Era su hijo, y que estaba cargado de sentimientos. Ella tiene, por ejemplo, todas hijas mujeres, somos tres mujeres. Entonces como que esperaba el varón, que no se sabía si era o no, pero tenía la ilusión tal cual. Entonces creo que nos tenemos que posicionar un poco, ya una vez recibidas, o mismo empezar desde ahora, en no plantear eso de no pasa nada, son 12 semanas, no. Hay sentimientos desde esa persona. Yo desconozco los protocolos del hospital, pero estaría bueno tener como un libro de actas donde las personas, si quieren, puedan escribir quizás. Tienen. Bueno, eso yo no sabía. Porque, bueno, en el caso de mi mamá, por ejemplo, fue hace unos años y no, nada de eso pasó. Tampoco le ofrecieron justamente una ayuda psicológica ni nada parecido. Hasta, bueno, como les ha pasado mucho seguramente, la culpaban diciendo que seguramente ella quiso abortar y todo eso. Cuando cae siempre la responsable o la culpable es la que lleva en el vientre. O dejándola esperar. Sí. No, estoy consagrado. Bueno, espera, hasta que no la ven llena de sangre. En la entrevista que yo Claro, en el hice, hospital por ahí lo que tenemos es dividido, ¿no? Nosotros vemos embarazos de personas gestantes a partir de las 20 semanas. Y quizás a veces las historias que nos cuentan son del servicio de gineco, donde quizás le ponen una chata y no lo consideran. en la entrevista que yo realicé a la gestante se le había dicho cuando llega con la pérdida y con la hemorragia, dijo, bueno, Mami, lo perdiste, espera acá porque ahora están en partos. Como, ahora vamos a lo importante, tocar lo tuyo, ya está. Ya se Todas perdió. esas palabras, claro, marcan a la persona porque no es, para esa persona no es tejido como un coágulo, como apareció en muchas entrevistas, sino que era su hijo, era su tratamiento de fertilidad, era un montón. Pero estuvo Sí. Bueno, para finalizar, ¿no se acuerdan nada más? Quizás remarcar la importancia de la investigación, ¿sí? Plantearlo desde entrada. Así como las prácticas las planteamos desde el inicio de la carrera, la investigación también. Remarcar un poco esto que decía Leonardo, que hacemos la parte asistencial, la parte de investigación y la parte docente. Que ya se involucren en la investigación es un montonazo. Que visibilicen el tema del duelo gestacional es otro montonazo. Así que nada, felicitarlos. Yo quería comentarles algo que no sé si todos son conscientes, alumnos, pero lo que ustedes están aprendiendo a esta altura de su carrera es sumamente importante porque yo he formado residentes muchos años y están terminando su residencia y les
comunicar sobre la situación que está pasando el bebé o esta gestante. Así que me parece que tienen que ser conscientes de eso, de que empezaron por lo más difícil. Así que los felicito y la verdad que estoy súper contenta de todo lo que Sí, nosotros no podemos creer, o sea, que ser, digamos, alumnitos, de repente terminar en un congreso internacional fue algo, wow. El gran cambio, ¿no?, que hay de segundo a tercer año es para mí es como hay un mundo nuevo. Sí. están ahí. Así que bueno, la experiencia fue hermosa y bueno, insistimos nuevamente que tanto nuestros pares como los de segundo también, de otras carreras también, que pueden, digamos, ir a presentarse. En el próximo trabajo. Ya tenemos en mente hacer una revista elaborada sobre este tema. Bueno, y en su posgrado pueden también dedicarse a lo que es la investigación. Nosotros tenemos una de las presidentes que terminó y que sigue especializándose y su trabajo va a ser la investigación. Claro, claro. Una residencia posbásica de investigación en salud. Así que una vez que terminó su formación académica, hizo su residencia los 3 años y se sigue capacitando, haciendo una residencia posbásica en investigación puntualmente. Acá en ser residente. Pero hemos llegado. Vamos al grado y después vemos. Bueno, un aplauso para ustedes.